secretos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dispongámonos a leer con provecho, con vida, esta palabra que nos da vida, según cantamos. Pidamos al Espíritu de Dios que venga en nuestra ayuda, que nos habite con su poder y con su luz, para que podamos descubrir lo que el Señor nos pide en esta palabra. Dejémonos guiar por ella para leer los acontecimientos de nuestra vida actual como hijos de Dios. Llegamos al 33º domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 34 domingos. Este es el domingo 33. Por consiguiente, estamos al final del año litúrgico, que no corresponde al final del año civil. Para la liturgia, el año empieza con el primer domingo de Adviento, ya al final de este mes de noviembre o principios del mes de diciembre. ¿Qué nos traen las lecturas en este final del año? Ciertamente, la liturgia nos lleva hacia el final del recorrido del año litúrgico, el tiempo de Dios que recorremos a todo lo largo del año, desde el Adviento, cuando esperamos la venida del Señor, su nacimiento, su vida oculta, después su bautismo, su ministerio público, su pasión, su muerte, su resurrección, el Pentecostés. A lo largo del año recorremos todo ese gran misterio. Estamos pues al final, diría ese momento de la evaluación final, si pudiéramos hablar así. Vamos a hacer por consiguiente las lecturas que nos traen para este domingo, en este contexto del fin del año, que nos dice la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías, en el capítulo 3, los versículos 19 a 20a. Dice el Señor Omnipotente: ya se acerca el día en que va a encenderse el fuego de mi ira como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán la leña. El fuego encendido ese día los consumirá, y no quedará de ellos ni la raíz ni las ramas. En cambio, para ustedes que honran mi nombre, brillará el sol de mi justicia, que les ha de traer la salud en sus rayos. Esta es la palabra de Malaquías. Malaquías es uno de los profetas últimos del Antiguo Testamento. En realidad el último que conocemos en toda esa primera alianza. Está muy marcado por el anuncio de lo que se llama el día de Yahvé, el día del Señor, el día de Dios, el día marcado en la historia y en el tiempo. De vez en cuando nosotros también lo hacemos. Ustedes son muy jóvenes para haber vivido esa historia, por allá en 1944, cuando la Gran Guerra Europea, los aliados
hicieron un desembarco en las costas de Francia, cerca de Caen, y el día fijado para ese desembarco lo llamaban misteriosamente el día D, sin más. Así por consiguiente hay un día marcado en la historia, un día fijo en el cual hay una gran intervención. La Sagrada Escritura nos muestra esta intervención divina. Este texto de Malaquías es un texto de esos duros del Antiguo Testamento que difícilmente se lee, que causa un poco de extrañeza, quizás incluso un poco de temor. Señala dos etapas. Hay una etapa final que termina en una gran hoguera, una hoguera en que se quema todo aquello que es transitorio y pecaminoso. Se le atribuye a Dios prender esa hoguera y quemar allí todo aquello que no es Dios. Y hay una segunda etapa en que se abre un tiempo nuevo, distinto, maravilloso. Son dos maneras de presentarnos la historia de la salvación. La primera historia, como nos va a decir el Evangelio, muy marcada por las penalidades, sufrimientos del hombre a través de la historia. Marcada aquí por la suerte de los soberbios y de los malvados. Todos aquellos que no han aceptado el plan de Dios, que lo han combatido, que no solamente han hecho eso, sino que han llevado a otros a que combatan ese plan de Dios, a no aceptarlo. Malaquías, con una gran imagen, hace que todo ese mundo perezca, y perezca con el fuego de mi ira, dice Dios, un horno encendido donde soberbios y malvados son leña que va a quemarse. Terrible la imagen. Imagen purificadora, imagen de destrucción del mal. Es lo que nos quiere decir. Esa etapa dominada por el mal del hombre, por su desobediencia, por su oposición al plan de Dios sobre su vida y la vida del mundo, esa etapa tiene que terminar. Y termina así, de esa manera. El Antiguo Testamento atribuye toda esta fase purificadora, diríamos, castigadora de Dios, a lo que se llama la ira de Dios, por oposición a la justicia que vamos a encontrar inmediatamente después. La justicia de Dios, el atributo de Dios que salva, la ira de Dios, el atributo de Dios que castiga, son maneras de presentar a Dios. Dios no tiene ira seguramente. La ira puede ser un descontrol que no cabe en Dios. Un gran autor recientemente fallecido en Francia, que tal vez a ustedes algunos han oído hablar de él como filósofos, mejor estudiantes de filosofía, para no decir la palabra filósofo sin más. Paul Ricoeur, no sé si han oído hablar de él, claro. Murió hace poco, había pasado los 90 años. Era un hombre de mucha fe, un pastor protestante y al tiempo gran filósofo. Y tiene una definición de la ira de Dios que a mí me parece bellísima. Dice, la ira de Dios es el amor entristecido de Dios. El amor entristecido de Dios. Incluso en la ira de Dios hay amor, dice él. Un amor inundado de la tristeza al ver al hombre
que no sigue los caminos de Dios, que por su propia culpa se condena a apartarse de Dios sin llegar al término. Así pues, ese mundo pasa, pero llega el tiempo de Dios, distinto, maravilloso. Aquí lo tenemos. En cambio, ese en cambio hace una oposición a todo lo anterior. Para ustedes que honran mi nombre, honrar el nombre de Dios. En la Sagrada Escritura, en esta cultura hebrea, en esta lengua, el nombre muchas veces aparece por la persona. El nombre pudiera traducirse por persona. Y aquí en el caso, en lugar de decir que honran mi nombre, pudiera traducirse en nuestro lenguaje mejor, que me honran. ¿Qué es honrar? Honrar no solamente es tributar una alabanza a alguien, tributarle un honor, una honra. Honrar también es declarar que Dios es el que lleva la razón, que Dios es el que lleva los caminos verdaderos. Y honramos eso. Cuando decimos que una persona honra su nombre, dice que cumple lo que ha prometido. Pues bien, Dios también honra su nombre, cumpliendo sus promesas salvadoras. Honran mi nombre. Para ellos brillará el sol de mi justicia. Observen esa justicia ahí. El sol de mi justicia. El sol que representa luz, que representa calor, que representa vida, que representa felicidad. El sol de la justicia, el sol que es mi justicia. Esa justicia de Dios, también no fácil de entender. Alguna vez les he dicho que cuando Lutero quiso traducir y tradujo del griego la carta a los romanos, se encontró en el capítulo 1, los versículos 16 y 17 con esta justicia. Y entendía inicialmente mal la justicia, porque dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Y él no podía entender, porque para él hasta ese momento, como para muchos de nosotros hoy en día, infortunadamente, cuando leen la palabra de Dios, la justicia es un atributo castigador. Dios ejecuta su justicia y castiga. Y en la Escritura eso no aparece. Cuando Dios obra con su justicia, Dios salva. En el Evangelio se revela, por consiguiente, según la carta a los romanos, la obra, la ejecución, la acción salvadora de Dios. Y eso es lo que aparece aquí. Esa justicia, para nosotros es una palabra que simplemente está circunscrita a determinadas entidades, diríamos. Hay un ministerio de justicia, hay tribunales de justicia que castigan a los infractores o que absuelven a los que creen que no son infractores. Justicia no siempre viene encaminada. Lo hemos estado observando estos días en nuestro país. Jueces contaminados. Esa justicia que castiga no es la justicia de que se habla aquí. Existe otra justicia también, que es la que se da entre las relaciones entre los hombres. Hay que obrar con justicia, hay que cumplir las promesas, hay que pagar lo que se debe, pagar las deudas, hay que dar los justos salarios.
la justicia conmutativa, la justicia social. Por eso la palabra justicia para nosotros, como un atributo divino que se puede decir, se identifica con la santidad de Dios. Es la misma santidad de Dios. Ese atributo divino que lleva a Dios a ejecutar su plan salvador. Esa es la justicia de que aparece aquí. En cambio, para ustedes que honran mi nombre, brillará el sol de justicia, que les ha de traer la salud en sus rayos. La palabra salud también tiene dos dimensiones. Para nosotros la salud es lo contrario de la enfermedad, pero igualmente digamos, la lengua francesa, la palabra salud representa salvación, la misma raíz. Y aquí también la palabra salud está no exactamente por un fenómeno de enfermedad o no enfermedad, sino por el sentido de la salvación. Esa salud viene de Dios. Ese sol es Dios que actúa, que ilumina la vida, que le da calor y le da vida. Así tenemos pues en Malaquías esa primera lectura que, como los digo, simplemente tiene como finalidad oponer dos mundos. Un mundo que se va y que debe desaparecer, un mundo marcado por el mal, por lo que dice aquí la soberbia que se opone a Dios, los malvados que se oponen a Dios y al hombre. Ese mundo debe desaparecer y debe dar cabida a otro mundo, que es el mundo de Dios. Sucede en un día que se llama el día de Dios, el día de Yahvé. Vamos a pasar al texto del Evangelio. San Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. ¿Listos? Lucas 21, 5, 19. Leo. Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos le ponderaron lo hermosa que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas que lo adornaban. Él entonces les dijo: llegará el día en que todo eso que ven será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal para saber que ya va a suceder? Y él les dijo: cuidado con dejarse engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumplido. No se vayan detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Esto tiene que suceder primero, pero el final no llegará inmediatamente. Y añadió: se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo eso, los arrestarán y perseguirán, los entregarán a las sinagogas, los meterán en la cárcel y por mi causa los llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. Esto les servirá para dar testimonio. Hagan propósito
de no preocuparse por saber cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por mi causa, pero no perderán ni un pelo de la cabeza. Sufriendo con entereza se salvarán. Esta es la palabra del Señor de este texto de San Lucas. Capítulo 21 de San Lucas. Ya al final del Evangelio. Ya Jesús ha recorrido el camino largo que lo ha traído de Galilea a Jerusalén, por etapas. San Lucas ha señalado algunas de esas etapas. Jesús está pasando su última semana en Jerusalén. Inmediatamente después ya de estas palabras vendrá la captura de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Son las últimas palabras que los discípulos escuchan. Este discurso llamado escatológico, o sea que tiene que ver con el final. Final no solamente de la vida de Jesús, sino final de la vida de cada uno, final también de la historia del mundo. Jesús pues está en Jerusalén. Nos imaginamos, sería bueno, San Juárez nos pide que cuando leamos el Evangelio hagamos de cuenta que estamos en el grupo que va con Jesús. Por imaginación nos metemos en ese grupo. Vienen de Betania, donde Jesús pasaba la noche y la tarde, en esa última semana, allí cerca de Jerusalén. Betania está al oriente. Venían caminando hacia Jerusalén en la mañana. El sol sale. El templo se veía esplendoroso, maravilloso, orgullo del pueblo. Se detuvieron ahí y entonces, dice, le ponderaban a Jesús lo hermoso que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas. De ese templo no queda nada, unos cimientos con un estilo que se llama herodiano en las piedras y nada más. Los exvotos que dice también ahí, esas ofrendas, ustedes seguramente han visto en los santuarios que se dicen donde hay milagros, donde hay muchos milagros milagrosos, que la gente lleva imágenes pequeñas, unas muletas a veces, algunos otros elementos para decir que se han curado y llevan allá esos elementos y los dejan allá. Eso se llama exvotos. Y aquí también había ofrendas como esas, ahí pegadas en el templo, que lo adornaban, ofrendas que lo adornaban. Se procuraba que esas ofrendas fueran bellas para adornar. Y Jesús les dice, bien, ¿qué es el templo? Para los judíos era la casa de Dios. Su seguridad muchas veces estaba en el templo. Jeremías hace toda una invectiva fuerte contra aquellos que ponen su seguridad en el templo, no en su vida personal, no en lo correcto de su vida personal, sino en el templo. Jeremías decía, esta ciudad va a desaparecer, va a ser destruida. Y los que se oponían a Jeremías decían, imposible, si aquí está el templo, ¿cómo es posible que Dios deje desaparecer su templo, que es su casa? Nosotros defendemos la casa. Si Dios no defiende la suya, entonces ¿qué?
Ese templo representaba para ellos su fe, su seguridad, su garantía. Y llega esta palabra de Jesús que dice: llegará el día en que todo eso que ven será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Cuando habla Jesús en el año 30, exactamente lo más seguro el año 30, van a pasar 40 años, en el año 70, y ese templo va a ser destruido para siempre. Nunca más se va a volver a reconstruir, sin quedar piedra sobre piedra. Cuando se escribe el Evangelio, ya ha pasado eso. El Evangelio, por consiguiente, comprueba una cosa que Jesús anunciaba y ya ha pasado, y posiblemente le da una lectura, unas palabras que son producto de lo que ya aconteció, de la historia. Llegará eso. Como digo, esa es una palabra terrible para el judío, que su templo desaparezca. Era como decir: desaparecerá su Dios, desaparecerá su fe. Y por eso ellos se asustan y le dicen: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal que va a suceder? Y Jesús les dice: en primer lugar, no se dejen engañar. Van a venir muchos que dirán: yo soy el Mesías. Suplantarán mi persona, mi nombre, dice el Señor, usurpando mi nombre, o sea, mi persona, usurpándome a mí. Dirán que son el Mesías, que el plazo está cumplido. No se vayan con ellos. En primer lugar, por consiguiente, hay espacio para el engaño. Sucede hoy en el mundo. Hay personas que andan muchas veces engañando y diciendo cosas, atribuyéndolas a la palabra de Dios, que son falsas interpretaciones de esa palabra. En primer lugar, por consiguiente, eso. Segundo, signos que hay en la historia: guerras, revoluciones, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, terremotos, hambre, epidemias en diversos lugares. ¿Qué es eso? ¿Van a suceder cosas extras? No. Esa es la terrible historia del hombre. A todo lo largo de la historia siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido calamidades, hambre. La había entonces y hambre la hay hoy, terrible, en muchos países, hasta para muchas personas, entre nosotros mismos. Todo eso acontece. Es lo propio de este mundo. Es lo que sucede en este mundo. Así como Malaquías hablaba de un mundo que perece y pasa, Jesús también describe aquí este mundo en que vivimos nosotros, que tenemos que llegar a interpretar por consiguiente. Todas esas calamidades pasan en este mundo. Son signos de que estamos en un mundo marcado por la debilidad, por la enfermedad, por la desgracia, por muchas cosas casi imposibles de evitar. Y aún más, quizás, todavía hechas más terribles por la misma acción del hombre. Además, a ustedes se los van a perseguir por mi fe, por haber creído en mí. Los llevarán a los tribunales, los llevarán ante reyes y príncipes y gobernadores. Eso, cuando se escribe el Evangelio, ya ha pasado. Cuando se escribe el Evangelio hacia el año 80 más o menos, ya han pasado las primeras persecuciones, ya han muerto muchos cristianos por el nombre de Jesús,
Ya hay muchos que han sido sacrificados, condenados en los tribunales. Les dice el Señor, pero ustedes tengan seguridad, porque yo estaré con ustedes. Eres fortaleza de los mártires. Cuando uno observa a lo largo de la historia de esos mártires, esas niñas, Lucía, Cecilia, Inés, ¿de qué hablan los primeros siglos? Las carmelitas de Compiègne en el siglo XVIII. Todo lo que fue esa historia de esas carmelitas, la historia es verdaderamente impresionante. La debilidad habitada por un poder, la debilidad propia de la persona, habitada por un poder superior que hace luchar, mantener la firmeza. Manténganse fieles hasta el final. Esa es la palabra de Jesús. No responde a la pregunta, ¿cuándo? Y dicen, no se preocupen de eso. No crean que ya está para venir. Pasarán muchas cosas. Correrá la historia con todas sus dificultades. Todo eso lo vamos a tener allí. Pero ustedes, en medio de todo, incluso en la persecución, sabiendo que pueda venir ella de los mismos papás, padres, de los hermanos y parientes, de ellos mismos. Les digo, cuando se escribe el Evangelio, eso ya ha pasado históricamente. Cuando todo eso acontezca, no pierdan ustedes la serenidad. Mantengan la firmeza, la entereza, mantengan la fe, la esperanza, la fidelidad. Ese es el camino para llegar a Dios. Tenemos pues esta palabra del Evangelio. Nos dice al final del año litúrgico, pensemos que hay un final, que necesariamente hay un final. No podemos esquivar que ese final es una ruptura entre dos mundos. Un mundo que pasa, marcado por la impiedad, la soberbia, la maldad, también por muchas cosas que escapan al control del hombre y son duras y difíciles, las enfermedades, terremotos, hambres, guerras, todo lo demás. Todo ese mundo es transitorio. El templo, con toda su seguridad, es transitorio. También pasa y pasó. ¿Qué queda? Queda Dios, queda el fiel, queda la fe, queda la esperanza en medio de todo. Y queda igualmente el compromiso en el mundo. En ese panorama de todo lo que está pasando, está la carta de San Pablo a los tesalonicenses, segunda carta en el capítulo 3, los versículos 7 a 12. Nos dice cómo vivir mientras tanto nosotros en este mundo. Si angustiados por el final, decimos no hay nada que hacer, o si afrontamos la vida con toda la responsabilidad que tiene. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, los versículos 7 a 12. ¿Alguno lo tiene ya? Víctor. Conocéis perfectamente el ejemplo que les hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no por no tener derecho a eso, porque quisimos darles ejemplo para que nos imitaran. Porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma.
Pues bien, tenemos noticia de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Un verdadero maravilloso ejemplo, ¿no? En primer lugar, lo que pasaba en esa iglesia primitiva, que hemos juzgado enormemente bella, pasaban estas cosas. ¿Por qué motivo? Por una falsa seguridad, quizás. Algunos esperaban quizás el regreso del Señor y decían, ¿para qué trabajar si mañana esto se acaba? No. Y San Pablo dice, no, hay que vivir con toda la responsabilidad en el mundo. La iglesia no es una iglesia de holgazanes. La iglesia no es una iglesia de despreocupados, de irresponsables. La iglesia es una iglesia en que hay que construir, y construir supone trabajo, en que hay que alimentar al propio y a los demás, y eso supone trabajo. Y San Pablo les dice, yo les di ejemplo, yo les he dado ejemplo, nosotros, los apóstoles. San Pablo, cuando va recorriendo sus últimos días según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 de los Hechos, reúne a los presbíteros de Éfeso en Mileto y les hace un discurso bellísimo, una página de pastoral admirable. Yo alguna vez pedí un retiro a los miembros del clero de una diócesis sobre ese discurso de San Pablo, expresamente. Y entonces allí él les dice, les muestra a sus presbíteros, levanta las manos y les muestra sus manos a ellos, manos de trabajador, manos callosas, de un trabajo duro, terrible, un trabajo de hacer unas telas burdas de crin, terribles, trabajo duro de San Pablo. Y dice, estas manos proveyeron a mi alimentación, a mi trabajo, a mis necesidades, a las mías y a las de los demás. Eso les dice. Y Pablo es el que dice eso. Como que uno dijera, él tenía el derecho a que lo atendieran, que no lo dejaran pasar necesidad de todos. Usted no trabaje, que nosotros le hacemos esto. Y Pablo es nunca aceptó eso. Por eso Pablo habla con autoridad cuando les dice estas cosas a los de Tesalónica. Para nosotros es importante. Estamos viviendo la última etapa de la humanidad. Estamos en esta etapa marcada por la soberbia del hombre, por el pecado, por la maldad, marcada también por tantas dificultades, calamidades en el mundo que nos llegan hoy, que la televisión nos muestra, que con dureza, con quizás incluso con mucha compasión miramos tantas personas que sufren, lo que acaba de pasar en Filipinas y cosas parecidas. Todo eso está en este mundo. Y Cristo nos dice, todo eso tiene un final. Llegará otro mundo, el mundo que Cristo abre en la resurrección. Es el mundo que va hacia Dios, encaminado muy precisamente hacia Él. Mientras tanto, vivamos con responsabilidad nuestra vida en esta historia. La tenemos. Asumamos esa responsabilidad con todo lo que somos, con todo el coraje, con todo el amor por Dios y por los hermanos. Queremos, Señor Jesús, Que vivas y reines entre nosotros. nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María. Amén.
quiero y lo quiero todo. Jesús, tú eres mi todo. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús, tú eres mi todo. Fuera de él todo es nada. Fuera de él todo es nada. Quítame todo, pero dame ese solo bien.